Buenas tardes, Venezuela. Buenos días, México. Desde Nuevo León les damos la bienvenida a quienes nos acompañan. Gracias por estar aquí. El comandante Hugo Chávez es uno de esos gigantes con que cuenta nuestra América. Su paso fulgurante cambió el continente. Apenas hace unos días se conmemoró su partida. 10 años ya. 10 años de su siembra, como dicen en Venezuela, de una siembra que ha permitido cosechar una y otra vez muchos frutos. Para hablarnos de este prócer que aún hoy no deja indiferente a nadie, contamos con la presencia de una de las personalidades clave dentro del panorama latinoamericano. Hoy nos honra un académico y analista internacional y quien bajo el mandato de Hugo Chávez fungió como director de Asuntos Internacionales de la Presidencia. Sergio Rodríguez Gelfenstein, gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias, Héctor. El que tiene que agradecer soy yo, porque darme la oportunidad de hablar con Chávez, intercambiar ideas y darlo a conocer un poquito más de todo lo que fue su impronta, de todo lo que fue su ideal, su pensamiento, su práctica política y su práctica de vida. Para mí, que trabajé con él y que lo conocí de cerca, es un deber que me va a acompañar todo el resto de mi vida. Pues mire, como tú sabes, para muchas personas Chávez es una figura polémica. Ahora que se conmemoraron esos 10 años de su partida, que se dice fácil, pero realmente 10 años es mucho tiempo en un sentido, pero también poco en relación a otros. Descubro yo que en los medios empiezan a haber había opiniones sobre Chávez de gente que realmente no lo conoció, al menos como tú, y no lo trató. Gente realmente que podríamos definir de derecha, pero eso sí, podían opinar perfectamente de quién era Hugo Chávez, lo describían como si lo conocieran o como si lo hubieran tratado, cosa que realmente es muy difícil. Y por esa razón me interesaba precisamente que alguien cercano y que lo conoció nos pudiera dar su semblanza de ese legado de él, porque así como hay gente de derecha que lo detesta y que el nombre de Chávez es como decir un estigma para acusar a cualquier activista o líder de izquierda que quiere cambiar en su país las circunstancias que en su momento cambió Hugo Chávez allá en Venezuela, lo etiquetan de es como Chávez, quieres hacer de esto, de este país un Venezuela. Sabemos perfectamente también lo que está del otro lado. La gente que apoya todavía hoy al comandante Hugo Chávez, y como recientemente salió una encuesta, a 10 años de su muerte, él ganaría la elección todavía, para que veamos el tamaño del legado y del tamaño de su impronta en toda Latinoamérica. Es impresionante ver o poder entender a una personalidad que realmente, en mi muy particular opinión, encarna el espíritu de Simón Bolívar perfectamente. Yo creo que al grado más importante o que pocas personalidades en la historia reciente de Latinoamérica pudiera decirse que lo han encarnado, sobre todo por los proyectos, por las ideas, por la forma en que él despabiló y movió todo un continente, no solo en Venezuela, sino prácticamente en todos los países donde él interactuó, que fueron muchos. Entonces, nos agradaría mucho saber tu opinión. ¿Cuál sería el legado de Chávez, en tu opinión? Sé que es muy grande, pero que nos pudieras hablar un poco de esto, ¿no? Mira, efectivamente, no nos daría este programa ni muchos programas para hablar del legado y de Chávez en general. Tal vez lo primero sería decir algo por lo que tú empezaste. Si la derecha todavía lo ataca 10 años después de muerto, es porque algo hizo. Claro. Si la derecha no hablara de él, significa que pasó inadvertido. La derecha, por ejemplo, no habla de Vicente Fox,
La derecha no habla de Ricardo Lagos. La derecha no habla de muchos presidentes que en un momento en que estuvieron en sus cargos jugaban un papel relevante y salían todos los días en los periódicos, en los medios. Pero ya nadie se acuerda de ellos. Son parte de un pasado oscuro la mayor parte de las veces. En cambio, Chávez está presente no solamente aquí en Venezuela. A mí, que por mi trabajo me toca viajar y recorrer toda la región, yo siento la presencia de Chávez, sobre todo en los pueblos, sobre todo entre los humildes. Esos humildes que no tienen acceso a los medios de comunicación, esos humildes que no son contados en las encuestas, esos humildes a los que no les hacen entrevistas, esos humildes. Se nos trabó un poco la conversación. A ver si ahorita regresas. Nos interesa mucho escuchar la opinión de Sergio Rodríguez Gelfenstein sobre el comandante Chávez. A ver si ya regresas, Sergio. Porque él tuvo, ahí está, a ver. Sí, aquí estoy. Aquí está, bueno, no te vemos, está oscuro, pero al menos sí nos estás escuchando y sí te escuchamos. Pero qué raro, yo tengo imagen aquí. Fíjate, bueno, nosotros no te estamos viendo, bueno, sí me ves tú a mí, pero nosotros no te estamos viendo, como que la cámara está apagada. No, no está apagada. Qué raro. Digo, estás a oscuras totalmente. Estás a oscuras. No sé si ese problema lo puedas arreglar o... ¿Me conecto de nuevo o qué? A ver, bueno, ahí estás. Ahora sí ya te vemos. Ok. Decías que... Entonces decía que Chávez está presente en aquellos, así como quieren ocultarlo a él, también quieren ocultar a los pueblos, a los humildes, a los excluidos, a los maltratados, a los que Chávez utilizó su gobierno para transformar en actores y en protagonistas de las transformaciones en Venezuela. A esos con los que yo personalmente vi cómo se comunicaba fuera de Venezuela. Yo estuve con Chávez en eventos populares en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, en Brasil, Panamá, y era un mar de pueblos que se acercaba, más allá de quiénes fueran los presidentes y cuál fuera la orientación política de los presidentes. Había un mar del pueblo que interactuaba con Chávez, porque Chávez hablaba el lenguaje del pueblo. Entonces, la mejor prueba de que Chávez está vivo, de que la presencia de Chávez hoy todavía se puede percibir, es eso, es que por mucho que se ha intentado ocultarlo, no ha podido. Y el hecho que la derecha tenga que preocuparse 10 años después por tratar de ocultarlo, por tratar de estigmatizarlo y de caricaturizarlo como algo malo, significa que Chávez golpeó los intereses de la derecha, afectó los intereses de la derecha, y eso es lo que se proponía. Él nunca se propuso cumplir con objetivos de la derecha, ni de los grandes empresarios, ni las transnacionales, ni los objetivos de Estados Unidos, ni los de Europa. Él se propuso cumplir con los objetivos del pueblo. Y él inició un camino. Eso no se ha logrado, pero él inició un camino. En Venezuela él inició un camino que se está recorriendo y que va a durar muchos años, porque la resistencia es muy fuerte, y es una resistencia que se ampara en la alianza, en la protección, en el financiamiento, en el armamento de Estados Unidos. Entonces, cuando tú te enfrentas al país más poderoso de la tierra, entonces tenemos que entender que no estamos hablando de momentos, sino de procesos, y de procesos que suelen ser largos.
Creo que lo estás definiendo bien, es una lucha dura y larga, pero de alguna forma el pueblo ya despertó. Lo vemos en diferentes países. A pesar de la hegemonía de medios que controla la derecha y la lucha que hace diaria por imponer una narrativa en la que privilegia sus sistemas y al mismo tiempo se dedica a denigrar, etiquetar y acabar a los que consideran que amenazan este sistema que los llena a ellos de privilegios e impunidad, la gente ha aprendido a leer de una forma que entiende ahora lo que está en juego, de modo tal que cuando los medios atacan totalmente a alguien, como Chávez, o incluso a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente ya piensa en sentido contrario a lo que la nota dice. Ya la gente dice, bueno, si están diciendo esto es que es lo contrario. Ya empieza a verse eso. A ese nivel ya llegamos de negación, de entender que realmente los medios solo están cumpliendo con la labor de proteger intereses, no de informar una verdad, o cuando menos la versión de una de esas verdades, sino simplemente el proteger los derechos y privilegios que tiene una minoría que generalmente está detrás de todos los controles de los medios que hay en cada región de América Latina. Yo leí algunas cosas que me hiciste favor de enviarme y una de ellas, la última, incluso pensé en leerla aquí, pero la verdad se me cerraba la garganta. Me refiero a ese escrito que tú hiciste 3 días después de la muerte del comandante Hugo Chávez, en la que estás rememorizando algunas cosas que realmente fueron muy conmovedoras y que incluso hasta sorprendentes, como cuando mencionabas aquella anécdota de la hermana de un amigo tuyo que se va a Kirguistán, a una zona complejísima para andar Kirguistán. Kirguistán, y que todavía llega a la capital y se va a 6 horas de ahí y está a 4,000 metros de altura, en un lugar totalmente inaccesible y de difícil acceso, y se encuentra ahí una camiseta de Hugo Chávez. Dices tú, wow, poder hacer eso sin contar con todos los medios con que cuenta la derecha o Estados Unidos a la hora de promover sus intereses o lo que a ellos les gusta promover, digamos, es un triunfo, es algo totalmente inaudito, como también lo que comentabas de lo que te dijo el taxista en México, simplemente cuando detectó que la forma de hablar tuyo correspondía a Venezuela, lo que te dijo de Hugo Chávez. Vienen cosas ahí muy, muy interesantes, sobre todo la anécdota final que mencionabas tú, de esos niños que los estuvieron esperando, de esos 2 hermanos de 10 años, no recuerdo qué edad tendría el otro, que los estaban esperando a ustedes ahí en un hotel en un país de Sudamérica En que Paraguay. visitaron, Paraguay, y que los estaban Paraguay. esperando ahí ya tarde, en la noche. Y luego la segunda vez, no sé, digo, yo la verdad se me cerró la garganta, pero bueno, yo creo que tú nos podrías, me gustaría que, no sé, no quiero abusar de ti, pero nos gustaría que de viva voz pudieras contar esa anécdota, porque esa anécdota yo creo que refleja mucho la personalidad de Hugo Chávez. Precisamente el llegar y de salirse de la comitiva, no irse a dormir antes de irse a atender a estos niños, que no eran venezolanos, sino latinoamericanos. Sí, ese fue un viaje que hicimos a Paraguay. Llegamos en la madrugada, muy tarde en la madrugada, y nos fuimos directamente al hotel. Era, no sé, las 1, las 2 de la mañana. Las actividades empezaban al día siguiente, entonces del aeropuerto nos fuimos directamente al hotel. Cuando estamos entrando al hotel, en la puerta del hotel había 2 niños que deben haber tenido 10 y 8 años, 8 y 10 años, 2 niños, dos hermanitos, después supimos. Y cuando estamos entrando al hotel, Chávez los ve y se les acerca. Y le pregunta que por qué están ahí a esa hora. Y le dicen ellos que están esperando a ver si en el hotel les dan algo de comer porque no habían comido. Y bueno, como era el comandante, inmediatamente se agachó, los abrazó, llamó inmediatamente a alguien de su equipo de seguridad y le dijo que los llevaran a comer y que después los llevaran a su casa. Bueno, se despidió, les dijo que
que no quería, no quería que estuvieran fuera de su casa a esa hora, que sus papás deberían, su papá y su mamá seguramente estaban preocupados y que no deberían salir. Entonces, bueno, efectivamente el oficial los llevó a comer y después los llevó a su casa y Chávez llamó al embajador nuestro en Paraguay, le dijo que obtuviera la dirección y los nombres de los niños y que les diera una beca, que Venezuela les concedió una beca y que se preocupara de abastecerlo con comida a los niños mientras, bueno, llegaban a ser grandes y pudieran trabajar y abastecerse. Y le encomendó esa misión al embajador de Venezuela en Paraguay. Bueno, pasaron como... esa fue una visita bilateral. El presidente de Paraguay era Nicanor Duarte. Pasaron 2 o 3 meses y hubo una cumbre de Mercosur, 2 meses, 3 meses en Paraguay. Y volvimos a salir de madrugada, volvimos a llegar de madrugada al hotel, el mismo hotel. Bueno, a mí también me cuesta comentarlo, Héctor, no solamente a ti. Así que me perdonan los que están escuchando. Yo lo he dicho muchas veces y siempre me pasa lo mismo. Llegamos al mismo hotel y otra vez estaban los 2 niños. Entonces Chávez los vio nuevamente, se acordó de ellos. Y la primera reacción fue increparlos porque estaban nuevamente ahí a pesar que él les había dicho que no volvieran a salir de noche. Y se acerca a ellos así como molesto y le dice, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿No han comido? Y entonces el más grandecito le dice, no. Además fue muy cómico porque lo trataban de tú. Decía, no, desde que tú viniste la vez pasada hemos comido todos los días. Y entonces, ¿por qué están aquí a esta hora? Y le contestaron, es que sabíamos que venías al Paraguay nuevamente y te queríamos dar las gracias. Mira. Entonces, fue muy emotivo, muy emotivo, una anécdota que, bueno, a toda la delegación inmediatamente y el propio comandante le costó mucho manejarse en esa situación. Entonces, cuando hablamos de toma de conciencia, esa capacidad que tenía Chávez de comunicarse con los más humildes, de sentir su necesidad y sus problemas, y el dolor que le producía no poder hacer lo mismo con todos los niños que piden comida en las calles de América Latina, que era su deseo. Por eso luchó por recuperar el petróleo de Venezuela, porque él creía que el petróleo tenía que ser el instrumento, la riqueza petrolera de Venezuela tenía que ser el instrumento de la liberación de América Latina. De la misma manera que el ejército venezolano fue el instrumento que utilizó Bolívar para darle la independencia a varios países de nuestra región. Eran cosas sencillas. Chávez no meditaba, Chávez no estaba haciendo cálculo político. Chávez no podía ser electo en Paraguay. Chávez no estaba buscando votos en Paraguay. Es más, eso hasta que yo lo escribí nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Era su reacción natural ante la pobreza, ante la exclusión, ante el maltrato, que lo golpeaba muy profundamente. Y era su reacción natural frente a eso. Hay muchas más anécdotas. Yo quise contar esa porque fue la que más me impactó a mí, pero hay muchas más anécdotas de cómo Chávez se comunicaba directamente con el pueblo, cómo era capaz de sentir lo que el pueblo sentía y cuál era su reacción natural frente a esos hechos. Él sabía que dándole de comer a esos 2 niños no iba a resolver el problema de los niños de Paraguay. Él lo sabía. Y él sabía que eso no iba a resolver el problema de los niños de América Latina. Pero Chávez era profundamente católico y como católico era profundamente humanista. Y esa reacción era su reacción natural. Él no estaba calculando, él no estaba buscando votos.
Él sentía que eso era un deber, una misión que él tenía y que la tenía que cumplir. Pues mira, la verdad es que es una anécdota que lo retrata mucho, como dices tú, así era él, no estaba buscando algo bajo la mesa, algo con cálculo político que obtener, como dices tú, esta anécdota tú la difundiste, no se sabía, ahí mencionas otras, pero esa a mí en lo personal fue la que me terminó de dar en la torre, como decimos en México, porque se me hizo muy, muy dura y muy, muy conmovedora, pero también descubrir que el espíritu de Simón Bolívar realmente, que uno lo lee cuando está en la escuela, pero lo lee como una, vamos, como si fuera una asignatura más para un examen. Son pocas veces cuando a uno lo embeben del espíritu de liberación, de integración que propuso Simón Bolívar a todo el continente y cómo este empezó desde entonces a pelear contra la doctrina Monroe y contra los medios que maneja el imperio, como el endeudamiento, las invasiones, el apoderarse de los recursos. Él ya estaba dando esa batalla desde hace mucho tiempo, varios siglos. Y luego descubrir que de alguna forma Chávez pudo encarnar o entender ese espíritu, pero a mí me gusta más pensar cuando veo lo que planteaba, decir, no siguió tanto a Bolívar, sino de alguna forma lo encarnó en su proceder, porque el legado de él bien, todavía lo tenemos. La CELAC, que fue recientemente reactivada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, fue idea de él. En una conversación que tuvimos hace meses, yo había supuesto que había sido de Lula y tú nos hiciste claramente la aclaración. Dice, no fue Lula, fue del comandante Chávez, que hizo la primera ahí en Venezuela y que ahora se está relanzando otra vez como un antídoto ante los abusos imperiales que hace la OEA, de intromisión absoluta, como un instrumento que trae el imperio con la OEA, pero también pensando en esas instituciones que pensó él, como el Banco del Sur o la moneda Sucre, que ahora se sabe bien que desde que estaba en la campaña Lula está pugnando también por eso. O también la famosa que a mí me llamó muchísimo la atención, la integración energética de América Latina y la integración pluvial. Digo, son realmente fluvial, de por dentro, o sea, aprovechando todo el caudal y el recorrido que hacen los ríos por toda América Latina, hacer que se pueda recorrer así, sin necesidad de irse al exterior, sino por dentro. Digo, estas ideas como la integración energética, que en este momento es crucial para la soberanía de los pueblos, digo, estos me hacen verdaderamente sorprendentes y que realmente no se han difundido suficientemente como debería ser. Y tal vez se entendería muy bien por qué. De que él las tuvo, él las pensó, él las conceptuó. Y que si se hubiera llevado a cabo en ese entonces, nuestra situación como continente realmente sería otra. Si se hiciera la integración de energética en este momento de México hacia América del Sur y del sur hacia México a través de los gasoductos y todo esto de esta infraestructura, se lograría una integración gigantesca y de un peso enorme a nivel mundial que nadie más tiene, bueno, nadie lo tiene, pero que América Latina pudiera haber tenido. Y ahí está todavía sobre la mesa. La integración fluvial que dices tú, también no hay necesidad de irse al Pacífico o al Atlántico, sino simplemente por medio de los ríos caudalosos que ya existen en América, poder recorrer América Latina. Eso sería genial porque desarrollas precisamente el interior de los países, de cada uno de los países que la parte de su geografía no tiene conexión con el mar, ya sea el Atlántico o el Pacífico, pero que se podían desarrollar perfectamente porque tienen contacto con los ríos. Entonces, el saber que hubo un presidente con esa capacidad de pensar en términos latinoamericanos y no necesariamente exclusivamente venezolanos, es lo que distingue y lo que le da
ese carácter gigantesco bolivariano al comandante Hugo Chávez, y yo creo que eso ya lo hace, independientemente que ya pasó a la historia, todavía lo distingue eso más, porque estas propuestas de él están ahí y deben ser tomadas por las generaciones que estamos ahora, pugnar por ellas. Creo que América Latina sería muy diferente si pudiéramos trabajar en estas dos integraciones, la fluvial y la energética, y pelear por ese banco del sur que no tenga nada que ver con la forma de manejarse del Fondo Monetario Internacional, hacer más fuerte la CELAC, hacer que esta sea una CELAC social y de los pueblos, y pelear por una moneda única, dejando al dólar, el sometimiento del dólar, que es lo que nos trae a las economías siempre sometidas a ese yugo económico del imperio, que cuando quiere desestabiliza economías precisamente por el control que tiene de su moneda y que nos busca imponer. Creo que la situación que se ha vivido, sobre todo a raíz de la pandemia y de la crisis que se vive ahorita actualmente en Europa, nos obliga realmente a tomar nuestro destino, nuestras propias manos, y pudiéramos empezar con estos puntos que en su momento vio el comandante Hugo Chávez. Sí, fíjate cómo es la historia, cómo a veces la historia se repite. Cuando Chávez convocó al Congreso de Panamá en 1826, bueno, la convocatoria fue en 1824, pero el Congreso se reunió en 1826. Llegó a Dijiste algunos Chávez, acuerdos. dijiste Chávez, ¿Ah? fíjate, más que Bolívar. Ah, Dijiste no, que no, cuando Chávez. Bolívar, disculpa. Bueno, ¿me entiende? No, Bolívar. Se entiende el lapsus, ¿eh? Se entiende perfectamente. No hay problema por él. Cuando Bolívar convocó al Congreso en 1824, que se realizó en 1800, finalmente en 1826, uno de los acuerdos fue crear un ejército unido para ir a luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico, que todavía eran colonias españolas. Se propuso hacer un tratado de unión perpetua, de paz y de confederación y unión perpetua entre los países. Bolívar convocó a los países americanos antes españoles. Tenía dudas de Brasil porque Brasil todavía era una monarquía europea. La monarquía brasileña, la monarquía portuguesa tenía su sede en Brasil. Y los países del Caribe no podían ser integrados porque su gran mayoría, salvo Haití, eran todos colonias holandesas, francesas e inglesas. Y cuando ese congreso culminó, el acuerdo fue darle continuidad en una nueva sesión que se debía realizar en Tacubaya, México, auspiciada por el presidente Guadalupe Victoria. De manera, y eso al final no se pudo realizar porque vino la contrarrevolución conservadora en todos nuestros países. Los logros que se han obtenido con la independencia comenzaron a ser revertidos y eso no pudo realizarse. Pero fue México quien se propuso darle continuidad al proyecto bolivariano. Y fíjate cómo la historia se repite porque la CELAC fue lanzada por Chávez y cuando la pretendieron destruir, la pretendieron aplastar, la pretendieron minimizar, fue México nuevamente, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rescata la CELAC, quien recupera la CELAC y quien nuevamente le da proyección a la CELAC. Si nosotros hablamos de la historia de hace 200 años y de la historia actual, entonces vamos a llegar a darnos cuenta que Venezuela y México han sido promotores, continuadores fundamentales para avanzar en la integración latinoamericana, y ahora tenemos que decir latinoamericana y caribeña. Cuando casi todos los países, todavía quedan algunas colonias, queda Puerto Rico, que es una
colonia de Estados Unidos, y quedan algunos otros países. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph, un país de alrededor de 200 kilómetros cuadrados, de alrededor de habitantes, y que los destinos a esta gran posesión, la CELAC, lo cual es un logro muy importante. Y Bolívar tuvo una relación muy especial con el Caribe. Bolívar se refugió primero en Jamaica, después fue a Haití, donde recibió ayuda del presidente Petión para regresar a hoy él se Venezuela con barcos, con armas, y con combatientes. Y Chávez, 200 años después, creó Petrocaribe. Entonces, si en aquel momento se necesitaba hacer la guerra, y fueron soldados venezolanos los que fueron a hacer la guerra hacia el sur, 200 años después Chávez entendió que ya no se necesitaba enviar soldados, sino enviar energía, hacernos independientes energéticamente. Yo espero que esos mapas que Chávez rayaba y hacía sus planes no los hayan borrado, que estén guardados, porque algún día en algún museo habrá que poner esos mapas para ver cómo Chávez trazó los planes de integración energética de América Latina. Él decía que había que integrar la riqueza energética de México con la de Venezuela, con la de Bolivia y con la de Argentina, y hacer un trazado de oleoductos y gasoductos que permitieran que América Latina fuera independiente y autónoma en materia energética. Y Chávez no se estaba fijando si los presidentes de esos países eran de izquierda o de derecha. No era algo que él se pusiera a pensar, sino que él estaba pensando en los pueblos, porque finalmente la energía quien va a satisfacer es a las necesidades de los pueblos, y eso es independiente de qué tipo de gobierno haya en un país u otro. Cuando alguien está por encima de eso, y Chávez estaba por encima de eso, de los intereses de los pueblos de América Latina, no está pensando en pequeñeces como quién es el gobierno que dura 4, 5 o 6 años en un país, sino cómo garantizar la estabilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos. Aparte de todo lo que tú señalaste, también hay que recordar la posibilidad de una ciudadanía única. Nosotros, por ejemplo, en este momento los venezolanos, para ir a México necesitamos visa. O sea, nosotros no podemos entrar a México. Y así en muchos países de nuestra región se necesita visa. No nos podemos mover libremente por la región. Y eso está también inculcado o influido por las decisiones de política exterior de Estados Unidos, que las oligarquías se pliegan, las oligarquías latinoamericanas se pliegan a esas decisiones que impiden que haya una mayor comunicación entre nuestros pueblos, que nos acerquemos más, que nos conozcamos más, que nos ayudemos más, porque tenemos economías complementarias. Lo que tienen algunos países le falta a otros, y lo que tiene otro le falta a algunos países. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de superar esas pequeñeces propias de las oligarquías latinoamericanas, nosotros vamos a poder complementarnos porque tenemos capacidad para dar alimento. Somos el mayor productor de alimentos del mundo, somos el mayor productor de energía del mundo, y nosotros tenemos capacidad de dar alimento y energía a todos los ciudadanos de esta región. Pero además tenemos las mayores reservas de agua, tenemos las mayores reservas de oxígeno en la Amazonía, las mayores reservas de agua en el acuífero guaraní. Ahora también tenemos las mayores reservas de litio del mundo, en México, en Chile, en Bolivia, en Argentina. Tenemos costas en el Atlántico y en el Pacífico, y como tú decías, tenemos grandes ríos que nos podrían permitir comunicarnos internamente sin tener que recurrir a los mares. Es decir, y bueno, lo más importante,
tomas un avión en Tijuana y te bajas en la Tierra del Fuego y te puedes comunicar sin traductor, sigues hablando español, después de haber Claro. viajado más de 12 o 15 horas. ¿En qué otro lugar del mundo es posible eso? ¿En qué otro lugar del mundo tú viajas 12 horas y sigues hablando el mismo idioma? En ninguno, en ninguno. Entonces tenemos la posibilidad de comunicarnos porque tenemos un pasado común, una historia común, un lenguaje común, cultura común. Entonces, eso que fue el proyecto de Bolívar y que acogió el presidente Guadalupe Victoria de México, es el proyecto que encarnó, como dices tú, el comandante Chávez, que lo hizo suyo, por el que vivió, por el que luchó, por el que sufrió. Y es el proyecto que retomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo está proyectando hacia el futuro. Entonces, nuevamente, hoy, al igual que hace 200 años, Venezuela y México proyectan la integración latinoamericana. Muy, muy emocionante esto que mencionas. Dado que tú estuviste muy cerca del comandante, ¿cómo reaccionaba él ante las presiones de la derecha a nivel mundial por acabar con él? ¿Cómo puede alguien resistir eso, que te estén atacando, denigrando, etiquetando? Digamos que insultarte es lo más común, lo más fácil, pero acá el asunto era más grave, era bloquearte, limitarte, estorbarte y que todos tus proyectos se vinieran abajo. ¿Cómo pudo manejar él esa presión durante los años que estuvo ahí en el gobierno de Venezuela? De ustedes, vamos, no cualquiera pudiera manejar una cosa de estas, ¿sí? Mira, primero, con una profunda convicción. Yo repito muchas veces que Chávez era un político, pero era un político que tenía dos características muy particulares que no se pueden obviar en el análisis del personaje. Su primera característica es su condición de católico, creyente, profundo. Cuando Chávez profesaba su religión, ojo, yo no soy católico, pero yo lo veía, y él no estaba actuando, él no estaba haciendo cálculo político con su convicción religiosa. Él actuaba en función del Evangelio, de los preceptos de la Biblia, y actuaba muy honestamente porque creía en eso. Y tenía era profundamente humanista, era profundamente humanista. Yo reitero que yo, sin ser católico, reconozco eso porque lo vi cómo actuaba, lo vi cómo transmitía en ese sentido. Y su segunda característica es su característica de militar. Al ser él un militar formado en las academias militares, él ahí formó su voluntad, formó su perseverancia, formó su convicción firme, formó su disciplina. Entonces, cuando él reúne estas dos condiciones de ser católico y ser un miembro de las Fuerzas Armadas y las reúne con el acervo político ideológico de Bolívar y después posteriormente las ideas del socialismo, él tenía perfectamente claro que llevar adelante los proyectos que se había trazado le iban a significar una confrontación con los peores poderes imperiales del planeta, en primer lugar con Estados Unidos, pero también con otros. Y además, muy temprano en el poder, solo tenía 2 o 3 años en el poder y le dieron un golpe de Estado. Entonces, si alguna enseñanza le faltaba, ahí pudo entender en carne propia y de manera directa cuál era el poder del imperialismo, cuál era el poder de Estados Unidos en función y cuál era el interés de Estados Unidos en función de impedir que él pudiera realizar la misión, la obra que se había propuesto de transformar a Venezuela. Todos estos elementos que configuran una poderosa fuerza interna
eran los que le permitían a él enfrentar adversidades, luchar contra la corriente. Acuérdate además que en el primer momento, en el año 99, en el año 2000, en el año 2001, solo en América Latina, solo con el apoyo y la enseñanza de Fidel, pero no había más presidentes de izquierda en América Latina. Y él iba a las reuniones, a las cumbres, famosa aquella cumbre en Canadá, una cumbre de las Américas en Canadá, donde habló solo. Recordamos cuando habló en la ONU. Es decir, tenía mucha fuerza interior, sustentada una convicción en una responsabilidad con el pueblo que lo eligió y lo llevó al poder. Y eso es lo que le permitía enfrentar las mayores adversidades, los ataques cotidianos, no solamente a su persona, eso lo entendía como un accidente de trabajo casi, sino que la confrontación que Estados Unidos le planteó a Venezuela desde el primer momento y hasta el día de hoy. La verdad es que, como bien mencionaste ahorita, él empezó solo, todavía no estaba Lula y todavía no estaba Néstor Kirchner allá en Argentina. Cierto, él empezó solo. Qué difícil, él fue abriendo camino. Ya cuando se fueron juntando Lula y Néstor allá, entonces, bueno, digamos que ya esto ya empezó a agarrar fuerza, empezó a darle una dirección que América Latina no tenía, y fue gracias al Dinamo que resultó el comandante Hugo Chávez. Y después Correa, después Tabaré Vázquez, después Evo, después Daniel Ortega. O sea, se fueron juntando otros, y estaba Fidel, que es el gran padre, y otros se fueron reuniendo. Después llegó el FMLN en El Salvador. O sea, se fueron reuniendo, y eso también permitió producir cambios en los países del Caribe, que no los mencionamos porque son pequeños, pero son titanes, porque ser un país de 150 kilómetros cuadrados, que resiste los chantajes, las presiones y las amenazas de la mayor potencia económica, política y militar del planeta, es de un valor extraordinario. Me estoy refiriendo a San Vicente y las Granadinas, Ralph González, Roosevelt Scarry, y otros líderes del Caribe, que también se plegaron a esta avalancha integracionista que Chávez y Fidel encabezaron. Digo, lo interesante aquí es cómo fue cambiando de alguna forma el continente, cómo se fue llenando de líderes progresistas, de líderes de izquierda, con diferencias, si se quiere, según la región o cada país, pero al fin de cuentas, una integración que pocas veces se había dado. Recuerdo cómo Venezuela, en este caso Hugo Chávez, le ayudó a Néstor Kirchner cuando estaba solicitando un préstamo al Fondo Monetario Internacional, un préstamo de mucho dinero, con las características propias en las que suele concederlo. Aparte de que te cobra intereses, te obliga a deshacerte de tus empresas públicas para que éstas se privaticen. Y recuerdo que cuando se enteró, el comandante Hugo Chávez le dijo: no, Néstor, no hagas nada, nosotros te prestamos el dinero, y se lo recibieron en Argentina y luego se lo devolvieron. Tú has de saber más de eso que yo. Me refiero, eso es algo que se supo después, que realmente el comandante Hugo Chávez fue solidario con Argentina, como lo fue con otros países, para que no cayeran en las garras de siempre, como ahorita están, como el problema que tienen ahorita. Pero Chávez apoyó precisamente que Argentina se liberara del Fondo Monetario Internacional. Hay muchas cosas de Héctor, de ese tipo, Héctor, hay muchas cosas que no se saben. Yo muchas las supe porque trabajé con él, y hay muchas cosas que aún no se saben. Y por eso digo, y también hay que decir que hay líderes agradecidos y hay líderes desagradecidos. Pero nosotros, el presidente Maduro y nosotros en Venezuela, nunca hemos hecho utilización de eso, porque eso partía de la convicción del comandante Chávez. Eso era menos difícil que la decisión que tomó Bolívar,
que es que Venezuela era independiente, ya éramos libres, éramos soberanos, habíamos derrotado a los españoles y los soldados venezolanos salieron a entregar su vida a otros países. Cuando nosotros estábamos ayudando, cuando el comandante Chávez decidió ayudar económicamente a algunos países, no estábamos corriendo riesgos de vida, pero Bolívar sí corrió riesgo de vida y murieron soldados venezolanos en Perú, en Bolivia, en En Ecuador. Colombia, en Ecuador, murieron y muchos, muchos. Entonces, el sentimiento y la voluntad integracionista de Venezuela está en el ADN. Es un mandato del libertador que Chávez tomó como ninguno en la historia y lo Exacto. hizo, le dio continuidad en las condiciones del siglo XX, del siglo XXI. Porque Chávez era un bolivariano convencido, no era tampoco propaganda ni retórica, no, nada de eso. Él entendía que había un mandato y es un mandato que está en la sangre, nuestra sangre, la responsabilidad que tenemos por circunstancias de la historia, porque convergieron en nuestro territorio gigantescas riquezas, porque convergieron en nuestro país condiciones propias de nuestros pueblos originarios, de nuestra madre África y de los peninsulares que vinieron a tratar de dominarnos y salieron derrotados. Pero eso configuró una nacionalidad, un espíritu, una voluntad de lucha que está presente en nosotros. Y curiosamente todo eso siendo un país pacífico, porque Venezuela es un país pacífico. Entonces, hoy podemos ejercer esa voluntad integracionista, incluso en condiciones, en las condiciones de hoy. Fíjate que hace unos días la mezquindad de este pequeño tipo que es presidente de Chile, le ofrecimos enviar una brigada especializada en lucha contra incendios, a pesar que nos agrede todos los días, a pesar que no tenemos, no quiere enviar un embajador, a pesar que como nadie, junto a Ecuador, a Uruguay, a Paraguay, asume todas las políticas de Estados Unidos contra Chile, contra Venezuela, perdón. El gobierno de Venezuela ofreció enviar una brigada a luchar contra los incendios en Chile y este hombre, esta pequeña piltrafa, este insecto asqueroso que es presidente de Chile, tuvo que pedir permiso a Estados Unidos para aceptar que Venezuela pudiera enviar una brigada de trabajadores para luchar, especializados y puestos a prueba en la lucha contra los incendios. Entonces, no nos importa. Estos venezolanos que fueron a Chile han sido recibidos con agresiones brutales por parte de la derecha, de la prensa, de los personeros del propio gobierno, y allá están, no nos interesa. Lo que nos interesa es que el pueblo chileno es un pueblo hermano, y que si nosotros podemos contribuir a eliminar esa calamidad tan grande que afecta, sobre todo en territorios mapuche, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo recuerdo también cuando estaba este bicho nazi de Bolsonaro, en la que le valió un pito, como diríamos en México, la salud de su pueblo ante los ataques del COVID. Venezuela, a pesar de estar bloqueada, aislada, mandó ayuda a Brasil, a pesar de recibir los ataques de Bolsonaro. Hay dos estados brasileños, Amazonas, cuya capital es Manaus, y Roraima, cuya capital es Boavista, que están conectadas territorialmente y por una carretera con Venezuela. Hay una integración muy cercana, económica y comercial. Manaus es la principal ciudad en la selva amazónica a orillas del río Amazonas,
y Bolsonaro no enviaba el oxígeno que se necesitaba en los hospitales, y Venezuela, con quien Bolsonaro había roto relaciones, que estaba pensando incorporarse a los planes invasores de Trump Exacto. contra Venezuela. Venezuela envió oxígeno a los hospitales, y los hospitales de Manaus pudieron enfrentar el COVID gracias al oxígeno que se envió desde Venezuela. Eso lo reconoció el presidente Lula el primer día o el segundo día de su mandato. Venezuela es grande y lo hace porque, como dices bien tú, está en su ADN. Bolívar, está escrito ahí, Simón Bolívar. Y eso es algo de veras muy, muy conmovedor y muy especial. Yo te quería preguntar, ¿qué opinión, si supiste tú, tenía el comandante Hugo Chávez de nuestro presidente? En algún momento yo vi videos que la derecha mandaba, como para decir, cuando estaba el presidente en las elecciones, de opinión, como diciendo, ya ven, se conocen, se llevan bien, va a ser, quiere ser el Hugo Chávez de aquí. Y yo me acuerdo que el presidente decía, el comandante Chávez decía, no, lo sé, pero no he tenido mucha relación. Pero, ¿qué nos pudieras tú decir al respecto? Yo creo que él sabía en el 2006 el intento fallido por sumarse, por parte del presidente, sumar a México a todo ese movimiento que se empezó a dar en América Latina con gobiernos progresistas, y luego el segundo intento en el 2012. Y ya este tercer intento, que por fin se logró, ya no se pudo, ya no estuvo el comandante Hugo Chávez ahí. Sí, cuando el presidente López Obrador era gobernador de México, de, De la Ciudad de de la México. Ciudad Ajá. de México, Chávez estaba comenzando su gestión. Empezaron casi igual. López Obrador comenzó en el 2000 y Chávez en el 99 en Venezuela. Ya te digo, era un momento en que recibíamos una agresión muy fuerte de parte del gobierno de Vicente Fox. Vicente Fox insertó a México en toda la lógica de agresión imperial contra Venezuela. Yo en ese momento estaba en México. yo estuve en México hasta el año 2006. Entonces fue en el 2006 cuando el comandante me llamó para trabajar con él. Y yo me fui de México a trabajar con él. Y cuando se produce el cambio de gobierno en México, cuando asume el presidente Calderón en el 2006, inmediatamente Chávez piensa, y debo decir que el presidente Calderón también, cambiar la política de Fox. Me tocó participar de los acercamientos no públicos por orden del presidente Chávez. Me tocó participar de los acercamientos que tuvimos para tratar de acercar a México, a Venezuela a México. Y debo decir que eso se logró. Debo decir que eso se logró y hubo un reacercamiento. Cuando se producía todo esto era cuando estaba emergiendo con fuerza Andrés Manuel López Obrador, pero era difícil. Yo recuerdo haber conversado con Chávez una vez sobre López Obrador, pero fue más que todo, fue antes fue todavía durante el gobierno de Fox, a finales del año 2006. En una conversación informal que se produjo, no me acuerdo, algo pasó con México y él me llamó y me preguntó, tú que vienes de México, ¿qué me puedes decir? Y yo le hablé de López Obrador. Él me escuchó muy atentamente y la instrucción que me dio fue darle seguimiento y mantenerme informado.
¿Por qué? Porque era complejo para un estadista. Imagínate, tú lo puedes saber ahora como la forma como el presidente López Obrador maneja la relación con Estados Unidos. Una cosa es actuar como jefe de Estado y otra cosa es actuar como un dirigente político sin responsabilidad. Te nos Claro, trabaste un poco. él lo que me dijo fue eso, como me decía, Ajá. él lo que me dijo fue eso, que le pareció interesante el personaje, tenía un conocimiento muy, eh, no tenía un conocimiento profundo en ese momento sobre López Obrador. Ya te digo, él todavía no era, López Obrador todavía no era un estadista, era un gobernador de un estado mexicano. Eh, y López Obrador tampoco había buscado acercarse a Chávez, para nada, para nada. Entonces, no les tocó cuando López Obrador irrumpió fuerte en la política, ya Chávez no estaba. Entonces sería mentira que yo te dijera que Chávez tuviera una opinión. Por lo menos a mí no me la dio. Yo no podría decir eso. Pero lo que sí yo puedo decir, y eso sí lo digo con total conocimiento y certeza, es que a Chávez le interesaba dar seguimiento a la situación de México. Fíjate, hay que decir, hay que ser justo con la historia. Yo sé que a lo mejor hay gente que no le guste lo que voy a decir, pero hay que recordar que el antecesor de la CELAC fue la cumbre de la Riviera Maya, que se realizó en el año 2010, una vez más México, y fue con el presidente Calderón, que se retomó y se produjo la unidad de los dos grandes bloques latinoamericanos que había, el Grupo de Río y la Cumbre de los Presidentes. Y eso fue una cosa que promovió Chávez, porque lo veníamos diciendo, lo promovió Chávez, y se dio, había esa reunión de jefes de Estado y del Grupo de Río, y se produjo la fusión, y esa fusión fue la que permitió que al año siguiente Chávez convocara a la primera cumbre, a la cumbre de la CELAC, que es la cumbre, esa no se considera, fíjate qué curioso, no se considera la primera cumbre, sino que se considera la cumbre fundacional. Empezó a llamarse primera cumbre de la siguiente. Pero lo que sí sé, o sea, lo que sí puedo decir con plena certeza es que Chávez primero tenía un pleno conocimiento de la historia de México, pleno conocimiento de la historia, sobre todo de la historia de la independencia. Tenía profundo respeto por Benito Juárez, profundo respeto, lo conocía, lo estudiaba, y estaba muy al tanto de México. A mí me dio la orden eso, darle seguimiento. Y eso significaba que, bueno, nosotros ahí en la dirección de Relaciones Internacionales teníamos analistas para todo el mundo y, bueno, teníamos analistas para México que enviaban informes permanentes de lo que estaba ocurriendo y informes que él leía, porque además él los corregía con un lápiz rojo. Y si se te iba una coma, un acento, te lo marcaba así con un lápiz rojo y te lo mandaba de vuelta. Entonces, eso te mostraba que leía los informes y que los corregía y te hacía observaciones. Él hacía observaciones a los informes. Y cuando había un tema que le interesaba, lo anotaba. Y yo sí recuerdo claramente cuando esa vez me dijo que le diera seguimiento a esa conversación que yo recuerdo que tuvimos sobre México. Yo recuerdo esas charlas que él tenía, creo que los fines de semana, en la que me tocó ver algunas cosas que pasaban en video, que las llegaba a ver, en las que no nomás tenía conocimiento de México en su historia, sino también en términos musicales, porque creo que llegó a cantar varias canciones de rancheras de aquí, de José Alfredo, y a mí cuando la primera vez que lo escuché, me sorprendió muchísimo que cantara las canciones y que admirara a muchos cantantes de aquí. Sí, Vicente Fernández estuvo en Miraflores cantando con él, o él cantando con Vicente Fernández, que respetar. Digo, sí, claro.
Era un profundo conocedor de la música y del cine mexicano. Mira, y del cine también. Vaya. Sí. Digo, esas cosas a mí me sorprendían porque pasaban, de repente pasaban algún video y lo recibía uno aquí cantando y decía, vaya, no sabía y que las cantara y que las conocía y las cantara bien. También no olvido que cuando fue ese lamentabilísima tragedia que fue la tragedia de la guardería ABC, cuando estaba todavía Calderón, fue el primero, digo, siempre he dicho yo, el primero que leí yo en las noticias que habló sobre el tema y que mandaba las condolencias a México fue él. El primero en conocer la tragedia y en reportarse fue el comandante Hugo Chávez. Y, digo, y no está chistoso, bueno, se me hace, no sé cómo tomarlo, si chistoso o contradictorio, que menciones que después del desastre que fue Vicente Fox, hay que reconocerle cierta inteligencia a Calderón, cuando de alguna forma buscaron otra vez reanudar las relaciones que se habían parado o quedado estancadas con Fox. Y luego Calderón, con todo y que hizo las relaciones con Chávez. Ajá. Y de eso yo puedo hablar con autoridad porque te nos cortaste un poco, no se te oyó, pero yo sé que tú tuviste, que fuiste encargado por el comandante protagonista de la historia. Esto es la primera vez que lo digo públicamente. Repítelo, por favor, porque se te oyó un poco cortado ahorita. Sí, es una historia. Fíjate que no se te está oyendo, Sergio. Pero te oí como que, como que quedó entrecortado. De repente está bien el internet y luego se te identifica, pero yo sé, hasta donde sé, corrígeme, que el comandante Hugo Chávez te encomendó a ti esa misión de que se volvieran a reanudar las relaciones entre México y Venezuela. Él me mandó, debo decir algo, debo decirlo con honestidad histórica. La iniciativa surgió de Calderón. A mí me contactó un asesor de Calderón a quien yo conocía de México. Me llamó, fue un asesor directo de Calderón y me dijo, mira, el presidente Calderón quiere restablecer las relaciones con Venezuela. ¿Qué hay que hacer? Yo no trabajaba con el comandante. Yo había dejado de trabajar con el comandante. Esto tiene que haber sido año 2007, 2008. Y yo le mandé una nota al comandante y me dijo que buscara la manera que no le informara a nadie, solo a él y a una persona que él me encargó que le informara. Y yo viajé a México 2 veces. Y debo decir que me reuní con ese asesor y me reuní con Camilo Muriño. Okay. En Los Pinos. Y esos viajes los disfrazamos de un seminario académico. Ese seminario académico lo hicimos en una universidad, de manera que para todos los efectos yo estaba viajando a México para participar en un seminario académico. Okay. Y yo debo decir que el comandante Chávez me dijo, dile que lo único que nosotros pedimos es que no sigan hablando mal de Venezuela, que no nos sigan echando tierra, que nos sigan atacando a Venezuela. Ajá. Sí, lo único que pedimos. Y yo recuerdo que el segundo viaje yo le dije eso a Muriño. Y el presidente Calderón estaba en Argentina, en un viaje en Argentina. Y en Argentina lo entrevistaron un periodista y ahí ya él dijo algo que cambiaba el curso de lo que venía ocurriendo. Dijo, son los venezolanos los que tienen que resolver sus asuntos internos. Eso cambiaba el discurso. Hasta ese momento México tenía una posición muy agresiva y muy belicosa con respecto a Venezuela. El presidente Calderón regresa de México y no sé por qué razón su primera escala es en Cancún.
Y en Cancún los periodistas le vuelven a preguntar y ahí ya abiertamente dice México por una tradición histórica no se involucra en los asuntos internos de otros países. Venezuela tiene que resolver sus problemas entre los venezolanos. Y esa declaración del presidente Calderón fue el que inició el reacercamiento entre México y Venezuela. Y ojo, ni Calderón dejó de ser de derecha recalcitrante, ni Chávez dejó de ser un líder revolucionario. Pero, como dice el dicho, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Claro. Yo tengo la responsabilidad histórica como protagonista de ese hecho de decir la verdad. Y tú ibas a comenzar a decir que era paradójico que Calderón produjo ese acercamiento con Venezuela al mismo tiempo que asumía unas posiciones cada vez más cercanas a Estados Unidos. Exacto, exacto. Y que como quiera seguir atacando a Venezuela o que pugnando por ese acercamiento y que incluso hay fotos de él con Hugo Chávez, después acusara al presidente Andrés Manuel en su momento de querer ser el nuevo Hugo Chávez, lo acusaba de Chávez. O sea, dices tú, qué contradicciones. Me quedo pensando a nivel muy personal si ese acercamiento no lo auspició incluso Estados Unidos, porque en algún momento cuando Fox empezó a cortar relaciones con Venezuela e incluso con Cuba, cuando le dijo a la famosa frase de come si te vas a Fidel, luego Bush le mandaron decir, oye, lo que queremos es que al contrario, tener conductos a través de México con Cuba y otros países, porque personalmente no los podemos tener. Yo me quedo con esa idea de que a lo mejor no fue original de él. Sería bueno saber en algún momento dado si le pesó más la latinoamericidad. Yo conjeturo que en tanto López Obrador se podría transformar en otro Chávez, Calderón dijo, déjame estar cerca de Chávez para tratar de evitar que eso ocurra. Ok. En el sentido de que evidentemente hay una responsabilidad de Estado. Claro. Los políticos mediocres y los políticos pequeños no entienden eso. No entienden lo que significa la responsabilidad de Estado. Por eso es que no entienden, los políticos pequeños y los políticos mediocres, no entienden el manejo de las relaciones del presidente López Obrador con Estados Unidos. Y yo, como estudioso de las relaciones internacionales, tengo que decir que para mí el manejo de las relaciones del presidente López Obrador con Estados Unidos son impecables, porque se está comportando como un estadista. Y un estadista se diferencia de un político cualquiera en dos cosas. Su capacidad para dirigir la política de seguridad y defensa, es decir, de la capacidad de dirigir la Fuerza Armada, y su capacidad para dirigir la política exterior. Eso es lo que diferencia a un estadista de un político del montón. Entonces, ahí hay una situación, tú tienes que analizarlo en perspectiva histórica. O sea, para Venezuela era importante restablecer las relaciones con México que Fox había roto. Claro. Y bueno, y el presidente elegido por los mexicanos, aunque haya sido con trampa, era Calderón. Exacto. Era Calderón. Y precisamente a nuestro presidente actual. Claro. Estaba muy interesante ese, al parecer algo enredado. Me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita de cómo ves al presidente como estadista. Ayer estuve en una reunión que nos citaron para poder fortalecer la CELAC y se invitó a gente muy interesante y muy importante. Ricardo Soberón de Perú nos convocó, estaba Enrique Pisolato, estaba gente de Carlos Bedoya de la Tindad. Había varias personas, incluso gente que no ubicaba. Estaba Aida García, que la conoces, estuve en La Mocha, de Perú. En fin, estaban tomando el caso la idea era tomar el caso peruano, analizarlo, pero para que esto pudiera devenir en un fortalecimiento de la CELAC. Yo hubo una persona que ahorita se me va el nombre, soy malo para acordarme de los nombres, que estando yo ahí comentaba
de que no entendía cómo es que por un lado López Obrador fortalece la CELAC, pero por otro lado invita a Estados Unidos a que pertenezca a ella. Digo, ella decía como que hay una contradicción ahí, y no es la única, me lo han comentado. Yo sé, a ella no le pude responder lo que a veces he podido responderle a algunos. Les digo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conoce profundamente la historia de México y sabe lo que ha pasado con la influencia de Estados Unidos en algunos momentos importantes de nuestra historia. La última reciente en cuanto al tamaño de la gesta fue la Revolución, y donde se gestó precisamente el golpe a Francisco I. Madero. Si nosotros vemos el contexto, la primera trinchera contra el imperio, pues somos nosotros. Yo, de hecho, aquí estoy a 1 hora y media de manejo, de ida y vuelta. Nosotros somos la primera trinchera. Y creo que el presidente dice, simplemente por una invitación, por una deferencia, oye, nosotros estamos fortaleciendo la CELAC, con todo gusto te invitamos, sabiendo que no le van a hacer caso, sabiendo que no le van a tomar en cuenta, porque al día de hoy, cuando ha hecho ese ofrecimiento, no le han tomado en ningún momento la palabra, pero él dice, yo como quiera, pienso yo, cumple con la idea de decir, oye, yo tuve la atención. Y si me dicen que sí, bueno, la negociamos y vemos en términos de respeto a las soberanías, porque eso sí lo ha dicho. Se tienen que respetar las soberanías de todos los países que están integrando actualmente la CELAC, cosa que sabemos que siempre está en pugna. Pero eso no ha pasado. Entonces digo, no creo que la gente que no nota una coherencia en decir, vamos a fortalecer la CELAC y se invita a Estados Unidos, no nota que hay una diferencia, cuando menos, de educación, de decirle al vecino, porque al final de cuentas somos vecinos. Oye, estamos haciendo esto aquí hacia el sur, y tú que estás al norte, si quieres te digo que te invito, pero ya sé que no me vas a responder, pero yo ya cumplí con avisarte. Digo, así lo interpretaría yo en este caso. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que analiza la política. Yo en eso creo también que hay una cuota de inocencia en López Obrador, ojo, quiero decirlo con mucha honestidad. Sí, dilo. ¿No? Yo creo que hay una cuota un poco de inocencia en eso de invitar a Biden a la CELAC. Sería más fácil invitar a Trump a la CELAC que a Biden, pero bueno, ese es otro tema. Ok. Porque el verdadero partido imperialista de Estados Unidos es el Partido Demócrata. El mundo ha avanzado siendo que los dos partidos, que la política exterior en Estados Unidos es una política bipartidista, y que las diferencias entre un partido y el otro son menos. Yo creo que hay una pizca no quiero decir de inocencia, pero tal vez me cuesta comprender esa psicología mexicana que es la que tú estás expresando. Por educación yo te invité. Exacto. Eso tal vez tenga que ver con un tema idiosincrático que yo no soy capaz de comprender, pero yo creo que hay muchos analistas que se equivocan porque todavía quieren analizar la política exterior y las relaciones internacionales con las variables y con las dinámicas de la Guerra Fría, con las categorías de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, el mundo se ordenaba a partir de lo ideológico. Entonces había dos bloques de poder, los capitalistas y los socialistas. Y estabas en uno o estabas en otro. Hoy la política exterior no es así. La política exterior se sustenta ya no en lo ideológico, sino que en el interés nacional. Y en esa medida a veces se produce superposición de variables. Analizar la política exterior es sumamente complejo, y los analistas que no siempre tenemos toda la información, cometemos errores. Cometemos errores porque no tenemos toda la información. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos muy poca información. Aquí estar informado de las decisiones de política exterior es prácticamente imposible. No se sabe. Bueno, se sabe lo que sale en los medios de comunicación, pero uno sabe que lo que aparece en los medios de comunicación nunca sabe si es verdad o es mentira. Claro. Pero
conocer lo que pasa es difícil. Entonces, en esa medida, conjeturar, hacer análisis de política exterior, de relaciones internacionales, hoy es sumamente difícil, sumamente difícil. Y se requiere una extrema capacidad y habilidad para manejar esa superposición de variables, para actuar simultáneamente en muchos escenarios, a veces contradictorios. ¿Y qué pasa? Que siempre te van a criticar, porque los que te critican por una cosa están de acuerdo en otra, y los que te critican en esta te van a criticar por la otra. Entonces, porque es muy difícil, en tanto son variables, hay una superposición de variables, es muy difícil. Y yo digo que México, que ningún presidente mexicano puede olvidarse de aquella sentencia de Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y esa frase marca la política exterior de México. Ningún presidente puede obviar esa brutal realidad. Entonces, yo creo que en ese sentido, tanto Chávez como Maduro ahora han manejado la relación con México desde una perspectiva de Estado, y actuando incluso como ha sido en la práctica México, en eso ha sido una práctica violentada por Fox, que era de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, cumplir la máxima de Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso fue práctica de México durante toda su historia, hasta Fox. Fox fue el primero que violentó eso. Y Fox además alejó a México de América Latina. Exacto, ahí se dio el golpe ese. Claro, un alejamiento ostensible. Tratar de cercenarnos. Lo único que hizo Fox respecto a América Latina tuvo un carácter imperialista, que fue el Plan Puebla-Panamá. Pero aparte de eso, nada, absolutamente nada. Y Calderón lo retoma desde una perspectiva, yo me imagino que interesada, porque veía que se estaba produciendo una tendencia hacia la izquierda. Cuando Calderón llega a la presidencia, ya estaba Lula, ya estaba Kirchner, ya estaba Tabaré en Uruguay, incluso el presidente Nicanor Duarte de Paraguay, que era un presidente conservador del Partido Colorado, era un presidente que se jugó por la integración, siendo un presidente conservador de la derecha. Bien. Pero se apuntó a la integración. Y entonces yo creo que Calderón dijo, bueno, no, si quiero ser un interlocutor válido, tengo que acercarme a estos tipos, porque si no se va a acercar López Obrador. Y creo que por eso lo hizo, tratando de impedir un virtual vínculo de López Obrador con los presidentes progresistas de América Latina. Pues al final de cuentas no se logró. Lo estamos viendo ahorita, que está el presidente López Obrador a cargo, y que por primera vez después de mucho tiempo miramos al sur, que creo que es el lugar correcto, por cuestiones de tratados comerciales que no controlamos nosotros y de los que básicamente ni opinión se nos pidió. Tenemos que mirar al norte en cuestiones económicas, pero fuera de ahí, yo creo que también se pudiera integrar o buscar esta integración también en cuestiones económicas, pero sobre todo en fortalecimiento de lazos que ya existen. Como bien dijiste tú, a donde me desplace yo hacia el sur, casi un hecho que voy a encontrar a alguien que hable español. Mientras no llegue a Brasil. Mientras no llegue a Brasil no tengo problema, pero fuera de ahí cualquiera me va a hablar español. ¿No me estás oyendo? No sé si espero que me estés escuchando. ¿Sí me escuchas? Está mala transmisión, entonces digo, ya espero que se corrija ahorita.
No sé si nos estás escuchando. Si nos escuchas, Ahorita si no te... Ahorita me escuchas. Ya me... Sergio, de nuevo. Sí, ya te sí. está escuchando. Te quiero agradecer de veras toda esta charla que nos diste, que fue sorprendente. Nos diste una buena semblanza de lo que era el comandante Hugo Chávez. Hablamos incluso de sus grandes proyectos que están ahí a la espera de a ver quién toma la antorcha para hacerlo realidad, pero ahí van. Hay que recordar lo que dijo Lula, vamos a crear la primera moneda del sur, y hay que recordar quién fue el de la idea, Hugo Chávez. Para empezar, la ciudadanía, que todos podamos viajar sin pedirnos un pasaporte, que simplemente que tengamos un pasaporte latinoamericano para podernos desplazar a todos los países de la que forman la patria grande, también es idea de Hugo Chávez, y esa tenemos que trabajar intensamente los pueblos, como se dice en América del Sur. La diplomacia de los pueblos puede ser fundamental en este caso para lograr la integración. Hablamos incluso de cosas que no se sabían, como dijiste tú, lo del asunto. La diplomacia de los pueblos, Héctor, la diplomacia de los pueblos también es una idea de Chávez. Mira, entonces vamos a tener Chávez por siglos, porque ahí está él incrustado con esta frase que se utiliza tanto en América del Sur. Todos hablan de la diplomacia de los pueblos, pero no dicen que el origen es de Hugo Chávez. Vamos, de veras que me tiene sorprendido el comandante. Como dices tú, si a 10 años lo ataca a la derecha, es porque le tienen miedo, le tienen terror precisamente a que en su siembra se reproduzcan más Chávez en todo el territorio latinoamericano. Y en ese proceso estamos, en esa lucha estamos, se tiene que hacer. De veras es un personaje que me tiene sorprendido. Confieso lo siguiente, que cuando él dio el golpe de Estado y dijo, bueno, no se dieron las condiciones por ahora, me llamó mucho la atención que lo dijera ese famoso que le llaman ustedes el 4F, y luego recordar que estuvo en la cárcel y que estuvo leyendo ahí mucho, aprovechó ese tiempo para leer mucho, y que leyó la biografía de Simón Bolívar, y que leyó muchas cosas, y luego cuando sale y arrasa, dije, vaya, a ver si viene un cambio, porque se notaba que estaba cambiando las cosas. Y luego después la prensa de derecha, que aquí padezco, me empezó a cambiar las cosas en relación con él. Yo ya no sabía si el personaje me caía bien o mal, porque lo diario era todos los días estarlo atacando. Y es realmente de unos años para acá cuando lo empiezo a valorar y darme cuenta que a nivel personal, a nivel de Héctor Díaz, fue un gusto estar en este siglo con él. Fue un gusto, porque puedo hablar de Simón Bolívar. Yo no nací hace 200 años, pero sí estuve en los años en los que estaba el comandante Hugo Chávez, y estoy viendo y me siguen sorprendiendo muchas cosas que él hizo y que él planteó, y que de veras las considero, que digo, ¿cómo es que a nadie se le ocurrieron esas cosas? ¿Cómo es que nadie ha tomado esa bandera? Y mis respetos por él crecen cada vez más. Me sorprende también lo que nos comentaste de cómo se reanudaron las relaciones entre México y Venezuela cuando quedaron truncas por el animal que tenemos, el bipolar de Vicente Fox por ahí, que es una vergüenza. Y las anécdotas que nos contaste a nivel pues, bueno, personal de las vivencias y cómo decidía las cosas y cómo las pensaba y cómo sobre todo aguantaba ese ataque descomunal de la derecha por acabar con una personalidad como él y dejarla trunca. Y a pesar de su muerte, no lo han podido vencer. Chávez vive, comandante Hugo Chávez vive, de veras. Yo, Sergio, te quiero agradecer, sé que vas llegando de un viaje que tienes desde las 3 de la mañana despierto y que ahorita realmente estás cumpliendo con nosotros porque habíamos acordado esta charla para hablar de su legado, porque sé que para ti hablar de este legado del comandante Hugo Chávez es muy importante y entendemos por qué. Te coincidimos, también para nosotros es importante este legado. Te lo agradezco de corazón, esta participación tuya. Gracias, Héctor, gracias a ti por la oportunidad. Te reitero mi agradecimiento. Hablar de Chávez siempre se queda corto, siempre uno quiere decir algo más, porque como digo en mi artículo, como titulo mi artículo, Chávez es un hombre universal. Así es. Que tengas muy buenas noches allá en Venezuela, que descanses. Saludos a todos allá y estamos en contacto. De veras, gracias por esta charla, Sergio. Gracias. Gracias a ti. Saludos. Un abrazo. Saludos. Igualmente.